Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada les pido disculpas, no les pude pasar el audio en el día que correspondía. Se me rompió la computadora, así que no tenía cómo grabar ni editar, pero bueno, gracias a Dios ya se solucionó. Y lo bueno es que llegamos antes de la siguiente célula. Y como siempre les recomiendo que busquen un lugar para estar tranquilos, que se preparen un matecito, lo que sea que tomen, que tengan la Biblia a la mano porque vamos a incursionar en un tema que es súper interesante, que es súper atrapante, pero que sobre todo necesita ser quizás repensado y quizás debamos reflexionar desde qué lugar pensamos sobre este tema. Esto se lo dice alguien que nació y creció en la iglesia, alguien que nació en el 93, por lo tanto a la edad de 7 u 8 años escuchó mucho este tipo de mensajes porque tiene que ver con el cambio de milenio y un crecimiento también en la tecnología, por lo tanto todo llevaba a pensar sobre el fin del mundo y la venida de Cristo, y eso a mí me asustaba un montón. De hecho, recuerdo una canción que me daba muchísimo miedo, que decía, no hay comida, una mujer grita, es la gran tribulación, o algo así, y la canción iba narrando una serie de acontecimientos que iba a pasar durante el arrebatamiento de la iglesia. También recuerdo que había una película sobre el fin del mundo, que la portada era un hombre de traje con ojos rojos y él era la bestia que engañaba al mundo. Así que yo crecí odiando a Franco Macaluso. ¿A quién? Se preguntarán. En la película así se llamaba la bestia, así que yo miraba el noticiero, miraba la tele esperando que nadie nombre a un tal Franco Macaluso, ni una repentina aparición de ropa tirada en el piso y sin dueño, porque evidentemente era la señal de que el fin del mundo había comenzado. Esta reflexión se llama La venida de Cristo está cerca, porque es el título que también lleva en la lectura bíblica, pero antes de empezar yo quisiera preguntarles en qué tono escuchan este título, porque ahí está el punto sobre el cual vamos a reflexionar sobre este tema. Quizás lo leemos en un tono catastrófico, pero en realidad debería ser leído en un tono de esperanza, porque Apocalipsis nunca se trató de las catástrofes del fin del mundo, sino del cumplimiento de la esperanza de nuestra fe. Y por lo tanto, tener esa lectura, creo yo, madura, va a hacer que tengamos otras perspectivas sobre la venida de Cristo. Tomemos el ejemplo del versículo que nos compartió Lucky en el grupo en la semana pasada. Él compartió un versículo que tiene un latiguillo que es bastante recurrente en el libro de Apocalipsis y es el que venciere. De hecho, yo recuerdo que el primer versículo que me aprendí de memoria siendo chiquito fue el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y estos versículos no son los únicos que tienen esta frase el que venciere. Esto no es un mandamiento, sino que es una frase motivacional para atravesar los momentos de persecución y de tribulación. Recuerden que Apocalipsis es un libro que está escrito en este contexto, primero por parte de Nerón y después por parte de Domiciano. La literatura de Apocalipsis se desarrolla entre sueños y visiones simbólicas que revelan la perspectiva de Dios en cuanto a la historia de la humanidad. Presente, pasado y futuro encuentran explicación en lo que vamos a encontrar en este libro. Y estas imágenes simbólicas y números son extraídos o son también una referencia a lecturas que podemos tener del Antiguo Testamento. Es decir, Apocalipsis da saltos a lecturas de libros anteriores. Yo les recomiendo que lean Apocalipsis porque nos revela mucho cuál debería ser la actitud de la Iglesia frente a los tiempos que nos tocan vivir. Este libro fue escrito por Juan, se presume que el discípulo amado, mientras estaba en la isla de Patmos y tiene una visión en la cual se le aparece Jesús con 7 candeleros. Este es un simbolismo también bastante recurrente, la del número 7. De hecho, son 7 iglesias las que reciben el mensaje: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. También son 7 sellos, 7 trompetas, las que van a aparecer en una visión. Esto está en los capítulos 6 en adelante, si no me equivoco. Después, capítulos 12 y 14, nos encontramos con una gran batalla
en la que aparece un dragón que ataca a una mujer y su simiente. En el capítulo 17 y 19 vemos la caída de Babilonia. Acá un ángel le muestra a una mujer hermosa pero borracha con la sangre de los mártires. La imagen de los mártires va a ser transversal en el libro de Apocalipsis, por eso les decía que es un mensaje de esperanza por sobre las tribulaciones. Y para terminar, en el capítulo 19 y 20 nos vamos a encontrar con la gran batalla final. Y finalmente en el capítulo 21 y 22 vamos a ver la reconstrucción de todo, y así llegamos a la lectura de hoy. Perdón por este resumen súper rápido y quizás un poco descuidado, pero la idea es que si hay algo de todo esto que les haya llamado la atención, vayan a leerlo. Recuerden, esto tiene que ser leído con esperanza. Un poco la idea de poder tener este reconocimiento de Apocalipsis nos lleva a quitarle el lugar de catastrófico y ponerlo en el lugar que debería. Así que metiéndonos ya directamente en lo que escuchamos el domingo pasado, que está en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 6 hasta el final, pero yo lo que voy a hacer es tomar los últimos 2 versículos de este capítulo, porque en 3 frases encierra las ideas de los versículos anteriores. Así que el versículo base de hoy es Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21, y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina el libro de Apocalipsis, dando cierre a esta colección de libros que guardan lo que nosotros decimos palabra de Dios. Ahora, el domingo, el pastor nos dio un argumento de por qué la venida de Cristo está cerca, que esto tiene su origen en Daniel, que durante el reinado del rey Darío, hijo de Asuero, estaba meditando después de haber leído palabras de Jeremías, y que él interpreta que esto marca el tiempo de liberación de Babilonia, y se le presenta al ángel Gabriel para complementar con las 7 semanas. Estamos hablando de las 7 semanas de Daniel. Esto es un poco la historia de cómo llega esta profecía. Ahora bien, la interpretación tiene que ver con que las 70 semanas en realidad no son semanas literales, sino que vienen a representar un periodo de 490 años, que empiezan con la primera semana, es decir, 49 años marcados por el acontecimiento de la reconstrucción de Jerusalén. Esto tiene que ver con Nehemías y el rey Artajerjes, seguido de un periodo de 434 años que dan justo con la resurrección de Cristo, quedando por último una de estas semanas, que a su vez se divide en 2, que marcaría la aparición del anticristo y la gran tribulación. Ahora bien, yo no voy a hacer mucho énfasis en la historia de esta profecía ni en su interpretación, porque francamente considero no tener el conocimiento necesario para hacerlo, pero como el domingo también se habló de la aplicación en la vida diaria de este conocimiento, voy a desarrollar todo a partir de ahí. Recuerden que la estructura de esta reflexión está dada a partir de las 3 frases que hacen a los 2 versículos de hoy, y empieza con la primera frase, que es un aviso, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo. Acá van a estar resumidos el versículo 10, el 13 y el 16. Ahora yo pregunto, ¿realmente conocemos a quien nos avisa que su venida está cerca? Porque en lugar de buscar la fecha y hora exacta del fin del mundo, creo que esta debería ser una oportunidad para replantearnos si realmente conocemos de Cristo. Yo creo que es necesario conocerlo para así poder amar su venida. En Cristo vamos a entender la lógica de nuestra fe, que es alcanzar la vida eterna y en el camino vivir una vida poderosa. Ahora, cuando hablamos de vida poderosa, no necesariamente quiere decir una vida sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de frustración, porque Cristo no murió para que seamos más felices, sino que murió para que seamos más parecidos a Él. Por eso
el autor y consumador de nuestra fe y la medida a la cual tenemos que crecer, es decir, en la medida del varón perfecto, nos marca a nosotros la necesidad de conocerlo y de entender cuál es su rol en nuestra fe. Yo creo que la venida de Cristo debería ser un evento anhelado para el cual nos preparamos cada día de nuestras vidas. De hecho, Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, dio dos parábolas. Una es conocida como la parábola de las 10 vírgenes y la otra como la parábola de los talentos, y seguido está el mensaje del juicio de las naciones, que si le prestamos atención, nos vamos a encontrar con que el punto en común es el estar preparados, el ser previsores, lo cual a nosotros nos marca una actitud de vida que va a ser el siguiente punto, pero que hace al ejercicio de nuestra fe, el estar listos para este momento indicado, y además algo que no nos puede pasar a nosotros, que lo vamos a encontrar en el juicio a las naciones. Ahí uno se preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de beber? A lo que Jesús le responde, por cuanto se lo hicieron a alguno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Y a otros les dice, por cuanto no se lo hicieron a alguno de estos pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Y este es un error que nosotros no tenemos que tener, y es el no saber identificar cuando se trata de Cristo. Y para eso tenemos que buscar conocerlo. Tenemos toda una Biblia para conocerlo y de esa forma poder saber cómo actuaba, poder saber cómo pensaba, poder saber cómo sentía y buscar nosotros sentir, pensar y actuar de la misma manera. Ahora, el punto número 2 está la frase amén, sí, ven Señor Jesús, que va a resumir la idea del versículo 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 18 y 19, que nos va a enseñar qué tenemos que hacer para ser capaces de decir ese sí, ven Señor Jesús, de forma tal que sea lo que anhelamos. Y el detalle está en que tanto el espíritu como la esposa son los que dicen ven. Yo creo que nuestra tarea, nuestro paso por esta vida, tiene que ser el alimentar ese espíritu. Para eso vamos a encontrar el consejo de guardar las palabras. Para eso es necesario saber qué es lo que dice Dios. Por eso es que vamos a la célula, vamos a la iglesia, tenemos una Biblia para conocer qué es lo que Dios dice. Después encontramos esto de tener sed del agua que es gratuita, lo que nos enseña que tenemos que tener la necesidad casi física de buscar de Dios. Y quiero remarcar esto de que es gratuita, porque a veces pensamos que tener más de Dios se puede comprar con mucha disciplina, con seguir reglas estrictas, cuando en realidad ya el precio se pagó y lo único que tenemos que hacer es tener un corazón contrito y humillado. Y es ese acercamiento constante lo que hace que nos santifiquemos, que nos apartemos de lo que está mal para poder acercarnos a Dios. El mantener vivo todo este circuito va a hacer que practiquemos la justicia. Creo importante remarcar que la forma en la que este ciclo se mantiene vivo es poder alimentar la comunión que tenemos con Dios, pero entendiendo que el vínculo es el amor que Él primero tiene para con nosotros y el que nosotros deberíamos tener para con Él. Y por último, el punto número 3, que es el deseo, que está en la frase, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, que va a resumir los versículos 6 y 12. Y acá quiero resaltar cómo no es una novedad que el libro que registra el plan de salvación universal termina recordándonos que la intención del corazón de Dios es que todos podamos acceder a todo lo que este libro se encargó de enseñarnos. Creo que eso es lo que implica la frase sea con todos vosotros. Y por último, para cerrar este punto, creo que aquel que es fiel y verdadero solo puede decirnos palabras que son fieles y verdaderas. En ese sentido, entender que la fidelidad de Dios nos va a alcanzar incluso hasta en los peores rincones, aún estando tan lejos, nos vamos a encontrar con que Él siempre nos va a llevar al camino de regreso. Nadie está lo suficientemente
lejos ni perdido durante demasiado tiempo como para que Dios se olvide de él. Yo creo que la gracia de Cristo es la que nos hace recordar que Él es el único camino al Padre y por lo tanto Él es esa brújula que nos va a direccionar de nuevo hacia el corazón de Dios. Y eso es lo que guarda este último deseo. Ahora, quiero dejar otra pregunta abierta, y es que si te pusiste a pensar en cuántas palabras que están en este libro lograste sentir que fueron escritas para vos. Porque leer la Biblia y lograr sentirse el destinatario final de todo lo que ella contiene es lo que marca la diferencia entre alguien que acumula lectura y alguien que experimenta lo que es ser cortado con esta espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de cada uno. Y para cerrar y a modo de conclusión, y perdón que me pasé del tiempo que habíamos dicho, yo sé que ustedes quieren 15 minutos, pero bueno, les pido perdón, me pasé. Yo creo que la forma en la que vemos esto en la práctica es que mientras decimos ven, vamos. Mientras le decimos a Jesús que amamos su venida, nosotros vamos a compartir de este amor que un día llegó a nosotros, porque ese también es un punto en común que podemos encontrar en caso de que sea Juan el discípulo amado y Daniel, porque a Daniel se le dijo, vos sos muy amado. Entonces esto nos enseña que algo que está antes de la revelación es el amor, y después de la revelación, en el cumplimiento de la esperanza, también es el amor. Y cuando la palabra es revelada, tenemos que compartirla. Entonces la venida de Cristo no es para tener miedo, sino para tener esperanza y ganas de ir por aquellos que necesitan encontrarse con el amor de Dios.